no es importante la raza. Yo creo creer eso, pero si me cogiese por banda un experto en antirracismo, él hurgaría en mi subconsciente, intentaría demostrarme que el racismo está ahí agazapado en los pliegues profundos de la conciencia, y tanto la mía como la de todos ustedes, es decir, todos somos racistas de manera inconsciente. Por tanto, necesitamos reeducación, necesitamos ponernos en manos de esos expertos en antirracismo que nos ayudarán a descubrir nuestros prejuicios más profundos, superarlos y expiarlos, porque ahí tiene que haber siempre un factor de expiación. Somos culpables por ser blancos, pertenecemos a la raza opresora, a la raza que lleva milenios explotando a todas las demás. Puede parecer exagerado lo que estoy diciendo, no, aquí cito una frase sobre este cursillo de qué puede hacer contra el racismo. Dices, enseñaremos a los empleados a gestionar sus sentimientos de culpabilidad y vergüenza y sus actitudes defensivas. O sea, los blancos, claro, sentimos vergüenza, ¿no?, por nuestro papel vergonzoso en la historia universal, y ellos, los expertos en antirracismo, nos van a ayudar a gestionar ese sentimiento de culpabilidad. O sea, en fin. Bueno, en esta locura están sumidas las grandes empresas de Occidente hoy día. En Estados Unidos se está desarrollando una cosa que se llama la teoría crítica de la raza, Critical Race Theory. Bueno, esto viene de las universidades, esto ha sido cocinado en los departamentos de las mejores universidades del mundo, universidades de la Ivy League, Berkeley, Columbia, etc., ¿no? Representantes destacados de la teoría crítica de la raza son, por ejemplo, Robin DiAngelo, autora de Fragilidad Blanca, o Ibram Kendi, que publicó hace 2 años, una obra que se llamaba Bebé antirracista, porque según Ibram Kendi, los bebés, solo los de raza blanca, por supuesto, desarrollan actitudes de supremacismo blanco desde la tierna edad de 3 meses. Por tanto, la educación antirracista debe comenzar pues ya en el jardín de infancia o incluso en el Moisés, ¿no? Y bueno, como hemos dicho, una persona que cree ser antirracista o que cree considerar que no le importa nada el factor racial, en el fondo, si es racista, ¿cómo distinguirlos? ¿Cómo reconocer si estamos ante un racista inconsciente? Pues Ibram Kendi propone un criterio, que es racista cualquiera que discrepe de las teorías de Ibram Kendi. Si no estás de acuerdo con lo que dice Ibram Kendi, es que eres racista. Ibram Kendi propone cosas como las reparaciones económicas, raciales. Es decir, que esto consiste... Y atención, esto está empezando a ser debatido en Estados Unidos, y el Partido Demócrata ya ha creado una comisión para estudiar esto. Consistiría en que los blancos actuales se tendrían que rascar el bolsillo y pagar un plus de impuestos con el cual se financiarían reparaciones económicas que se pagarían a los negros actuales. Y todo sobre la base de que hace 150 o 200 años los antepasados de algunos, una pequeña minoría de esos blancos, quizás fueron dueños de esclavos, y los antepasados de algunos de esos negros de ahora fueron esclavos. Digo algunos porque evidentemente, por ejemplo, a Estados Unidos ha seguido llegando inmigración africana cuyos antepasados no fueron esclavos en Estados Unidos, ¿no? Y igual pasa con la población blanca. Llega mucha gente en el siglo XX que no estaba allí en la época de la esclavitud. Bueno, en definitiva es esto. Entonces, es como si aquí en España a los españoles ahora tuvimos que pagar un impuesto especial con el cual se pagarían reparaciones económicas a Marruecos, por ejemplo. Porque es que hace 500 años expulsamos a los musulmanes de la península y hay que compensarles por ese terrible ultraje histórico, ¿no? Bueno, pues todo esto ya se está discutiendo seriamente en Estados Unidos. Y no digamos qué locos están esos ángulos, porque todo lo que se hace en Estados Unidos lo copiamos aquí 3 o 4 años después. Esto va a llegar a España inevitablemente.
En España no nos dan tanto la matraca con la cuestión de la raza, porque en realidad seguimos siendo un país muy homogéneo racialmente, en el sentido que los blancos son la gran mayoría. Desde el momento en que las razas no blancas alcancen una masa crítica, por supuesto que la izquierda va a instrumentalizar esto también, como lo hace en Estados Unidos, y nos va a intentar embarcar en el conflicto racial, igual que nos ha embarcado ya en el conflicto de género, ¿no? De hombres contra mujeres, o el conflicto de orientaciones sexuales heterosexuales contra todos los demás, contra digamos, la masa creciente de nuevas identidades sexuales o nuevas orientaciones sexuales. Bien, vamos a ver. Todo esto es totalitario por muchas razones, no solo porque se imponga los dogmas de esta delirante teoría crítica de la raza o teoría crítica del género y de la opresión de la mujer por parte del hombre, etcétera, como un dogma de fe respecto del cual no se puede discrepar, so pena de ser calificado de nazi o fascista. Si discrepas de esto eres fascista. No solo por eso, sino también porque esta culpabilización colectiva es típicamente totalitaria. Es decir, ellos nos llaman siempre nazis a nosotros, ¿no? Pero en realidad los que declaraban, ¿cómo decir?, declaraban colectivamente culpables o inocentes a grupos de personas por su pertenencia étnica fueron precisamente los nazis. Los nazis hicieron esto con los judíos. Es decir, que los judíos como colectivo, como etnia, eran culpables. Por tanto, merecían el exterminio, ¿no? Esta disolución del individuo en el colectivo racial es típicamente totalitaria y más concretamente típicamente nazi. Y es muy característica del wokismo, la disolución del individuo en el colectivo. Todos los blancos son el mismo blanco, todos los negros son el mismo negro, todas las mujeres son la misma mujer. Por eso los varones blancos de 2022 somos corresponsables de lo que hayan hecho varones blancos de 1820, ¿no? Es una culpabilidad transversal al espacio y el tiempo, como si fuésemos todos copias de un mismo arquetipo único, no sé cómo decir. La individualidad desaparece, la responsabilidad individual desaparece y es sustituida por una delirante responsabilidad colectiva, que cuando es formulada en términos raciales, entonces estamos ya directamente en algo muy parecido al nazismo. Por poner solo un ejemplo, perdón, me estoy extendiendo mucho, esto es un ejemplo que tomo del último libro de Douglas Murray, que se llama La guerra contra Occidente. Pues en un programa, un reality de la televisión norteamericana que lleva Jimmy Fallon, en 2020 dieron la noticia de que por primera vez la población blanca de Estados Unidos había descendido en número. Por primera vez en la historia había menos blancos que el año anterior. Bueno, pues el público reaccionó aplaudiendo. La gente aplaudía de que por fin estuviesen desapareciendo los blancos. Imaginemos, para entender hasta qué punto esto es aberrante, imaginémonos a la inversa, que se diera la noticia de que hay menos negros en Estados Unidos y que la gente reaccionase aplaudiendo. O en 2012 saltó a la prensa británica la noticia de que por primera vez en la historia los británicos nativos eran minoritarios en su propia capital. O sea, en la población de Londres había más no británicos nativos que británicos. Bueno, pues la prensa lo celebró, una gran noticia. Por fin nos quedamos en minoría.